Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te cuento un cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama La historia de Peter Rabbit, un cuento escrito e ilustrado por Beatrix Potter para la editorial Beazcoa. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. La historia de Peter Rabbit. Había una vez 4 conejitos que se llamaban Flopsy, Mopsy, Cottontail y Peter. Vivían con su madre bajo las raíces de un abeto muy grande. Una mañana, su madre les dijo: «Hijitos, pueden ir a jugar al campo o a corretear por la vereda, pero no vayan al huerto del señor MacGregor. Ya saben la desgracia que le ocurrió allí a su padre. La señora MacGregor lo cocinó en un pie». «Bueno, vayan a jugar, pero no hagan travesuras, yo voy a salir». Entonces la señora Conejo cogió su canasta, su paraguas y se fue caminando por el bosque hacia la panadería. Allí compró una barra de pan integral y 5 bollos. Flopsy, Mopsy y Cottontail, que eran unas conejitas muy buenas y obedientes, se fueron por el camino a recoger zarzamoras. Pero Peter, era un conejo muy travieso y se fue derechito al huerto del señor MacGregor y estirándose mucho se coló por debajo de la reja. Primero comió unas lechugas, después unas vainitas verdes y por último se comió unos rabanitos. Después le dolía la panza de tanto comer y se fue a buscar unas ramitas de perejil para calmar el dolor. Pero al dar la vuelta al invernadero se topó de narices con el señor MacGregor. El señor MacGregor estaba de rodillas plantando unas coles, pero cuando vio a Peter se lanzó tras él con el rastrillo en alto gritando: «¡Ladrón! ¡Ladrón!». Peter estaba muerto de miedo, corría por el huerto de acá para allá sin encontrar la reja por donde había entrado. Perdió uno de sus zapatos en el huerto junto a las coles y el otro en el campo de papas. Al encontrarse sin zapatos, comenzó a correr a 4 patas, tan deprisa, que ya casi se había escapado cuando los botones de su chaqueta se engancharon en una red que cubría una mata de Bruselas. Peter llevaba una chaqueta azul recién estrenada con grandes botones dorados. Peter se dio por vencido y se puso a llorar. Unos gorriones muy simpáticos que volaban por allí, al oír los sollozos de Peter, fueron volando hasta donde estaba y le pidieron que hiciera un último esfuerzo. «¡Vamos, Peter! ¡Tú puedes!». El señor MacGregor llegó corriendo y trató de atraparlo con un tamiz. Pero Peter logró escabullirse en el último segundo, dejando su chaqueta atrás. Corriendo a más no poder, se metió en la caseta de las herramientas y de un salto se escondió en la regadera.
Habría sido un escondite perfecto, si no fuera porque la regadera estaba llena de agua. El señor McGregor sabía que Peter se escondía en algún lugar de la caseta, así que fue levantando una a una las cosas del lugar para ver si lo encontraba. Pronto, Peter estornudó ¡ah, ah, 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 chis! Y el señor McGregor levantó la vista y fue corriendo tras él. Estaba a punto de atraparlo cuando Peter de un salto escapó por la ventana tirando las macetas. Y la ventana era demasiado pequeña para el señor McGregor y además estaba cansado de perseguir a Peter, así que se dio media vuelta y volvió a su trabajo. Peter se sentó a descansar. Estaba sin aliento, temblaba de miedo y de frío y no tenía la menor idea qué camino debía seguir para salir de allí. Además, estaba empapado por haberse metido a la regadera llena de agua. Después de un rato, comenzó a rondar por los alrededores, dando pequeños saltitos, plup, 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 y mirando a su alrededor. Por fin encontró una puerta en la pared que rodeaba el huerto, pero estaba cerrada y no había sitio para que un conejito tan gordo como él se pudiera meter por debajo. De pronto vio un ratoncito que entraba y salía por debajo de la puerta, llevando guisantes y vainitas para su familia, que vivía en el bosque también. Peter le preguntó por el camino que conducía a la reja, pero el ratón, que en ese momento tenía la boca repleta de guisantes, no pudo responderle con la boca llena. Solo movía la cabeza de un lado para el otro. Entonces Peter se echó a llorar. Trató de encontrar un camino a través del huerto, pero cada vez estaba más aturdido. Llegó al estanque donde el señor McGregor llenaba sus regaderas. Ahí había una gata blanca que miraba fijamente los peces de colores. Estaba sentada sin moverse, pero de vez en cuando la punta de su cola se movía de un lado para el otro, como si estuviera viva. Peter se marchó sin dirigirle la palabra, porque había oído cosas terribles de los gatos de boca de su primo el conejito Benjamín. Volvió de nuevo a la caseta de herramientas, pero de pronto oyó el ruido del asador, ¡chac, chac, chac!, que hacía el señor McGregor al cavar la tierra. Peter se quedó escondido debajo de unos arbustos temblando. Pero al ver que no pasaba nada, decidió salir de su escondite y se subió a una carretilla para echar un vistazo. Lo primero que vio fue al señor McGregor sacando cebollas. Estaba de espaldas a Peter y el conejito pudo ver que mucho más allá estaba la reja por donde había entrado. Peter se bajó de la carretilla sin hacer ruido y echó a correr por una senda medio oculta entre las matas de groselas. El señor McGregor le echó el ojo cuando Peter doblaba la esquina del huerto, pero ya era demasiado tarde. Peter se deslizó por fin por debajo de la reja y llegó sano y salvo al bosque que había al otro lado. El señor McGregor cogió la chaqueta y los zapatitos de Peter e hizo con ellos un espantapájaros para asustar a los mirlos. Peter no paró de correr hasta que llegó a su casa bajo las raíces del gran abeto. Estaba tan cansado que se dejó caer en el suelo blando y arenoso de la madriguera y allí se quedó con los ojos cerrados. Su madre estaba cocinando. Al verlo llegar, se preguntó qué habría hecho con la ropa que le había dado. Era la segunda chaqueta y el segundo par de zapatos que perdía en 2 semanas. Lamento decir que Peter se sintió algo indispuesto aquella noche. Su madre lo acostó
le preparó una infusión de manzanilla y le hizo tomar a Peter una cucharada sopera antes de acostarse, tal como decía el médico, dijo su madre. En cambio, sus hermanas, Flopsy, Mopsy y Cottontail, cenaron una deliciosa sopa de leche con pan y de postre zarzamoras. Y colorado, colorín, el cuento de la historia de Peter Rabbit llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento, la historia de Peter Rabbit, un cuento escrito e ilustrado por Beatrix Potter para la editorial de Ascoa. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao!